Muy buenas tardes, buen mediodía a todo el mundo. Mi nombre es Joaquín Fernández, soy médico de atención primaria aquí en Cataluña y el objetivo de esta reunión es intentar aprender cómo podemos ayudar a nuestros clientes potenciando su sistema inmunológico con un producto tan natural como son los betaglucanos. Para empezar, bueno, sugeriremos un poco este itinerario formativo, ¿no? Empezaremos describiendo un poquito qué es el sistema inmunitario humano, qué componentes tiene, cómo funciona, qué enfermedades o situaciones de la vida pueden acabar deprimiendo ese sistema inmunitario y, por tanto, condicionándonos y aumentándonos el riesgo de padecer infecciones. Introduciremos qué es eso que se llama betaglucano y qué efectos científicamente se han podido comprobar. Y para finalizar, algo que os podrá ser muy útil desde mi punto de vista y es qué pacientes podrán beneficiarse de esos betaglucanos. Empezamos definiendo un poquito, intentando describir un poquito cómo funciona, qué es eso del sistema inmunitario humano. Bueno, académicamente, es decir, en los libros, veremos que hay dos sistemas claramente diferenciados, que es el sistema innato, que es un sistema que está presente en, bueno, en cualquier tipo de ser, en cualquier tipo de animal mínimamente avanzado. Es un sistema de actuación inmediata y como actuación inmediata que es, no es muy general, es decir, realiza solo unas cuantas acciones y no aprende con las sucesivas infecciones. En cambio, el sistema adquirido, por cierto, el sistema innato y el adquirido están muy interrelacionados, pues os decía que académicamente podemos diferenciar el sistema innato y el adquirido, pero en la práctica ambos funcionan muy unidos de la mano. Pues como os decía, el sistema adquirido es el que está presente pues, en los humanos y en animales superiores. Es un sistema que no es inmediato, que tarda un cierto tiempo en entrar en acción, pero que en cambio, para complementar un poco, para combatir un poco ese retardo que tiene, es un sistema muy específico y esa especificidad se la debe a la memoria. Es decir, es un sistema que conforme vamos teniendo infecciones va aprendiendo a defenderse de esas mismas y de otras nuevas infecciones. El sistema inmunitario humano tiene sobre todo tres componentes: barreras físicas y químicas. Por ejemplo, una barrera física es la piel, una barrera química pues es la inmunoglobulina que encontramos en la saliva humana. Tiene moléculas, esas moléculas son de diversos tipos. Veréis que algunas son realmente interesantes en cuanto a su modo de actuación. Y tiene sobre todo células, que digamos que sería un poco lo más específico y especializado del sistema inmunitario. ¿Y qué células tenemos? Pues bueno, pues en el sistema innato tenemos muchísimas, sobre todo son células de lo que nosotros llamamos la línea mieloide, ¿eh? Pero tiene dos que en particular nos interesan mucho, que es el monocito, que lo veremos un poquito más adelante, y el linfocito NK, NK del inglés natural killer, asesino natural, que yo creo que un poco ya nos orienta sobre qué acción tiene ese linfocito NK. Y en cambio el sistema inmunitario adquirido tiene dos tipos de células principales, dos tipos de células que os sonarán mucho. Ambos son linfocitos, el linfocito tipo B y el linfocito tipo T. ¿De qué se encarga el sistema inmune? De la defensa, pero eso que parece que es una argumentación muy sencilla, realmente el sistema inmune lleva miles de años desarrollándose y ha aprendido con el paso de los años a intentar diferenciar lo que es propio de lo que es extraño, de lo que es externo, e incluso de lo que es peligroso o no peligroso. Por ejemplo, las bacterias intestinales son agentes extraños, no son propios del organismo humano, pero en cambio no son peligrosos y el sistema inmune lo ha aprendido. ¿Cómo realiza la diferenciación el sistema inmune de lo que es bueno, no bueno, propio, extraño, agresivo, no agresivo? Introducimos este concepto que en inmunología se llama PAMP, que básicamente es el reconocimiento de estructuras que los patógenos, los microorganismos tienen y que en cambio el ser humano no tiene. Por tanto, lo que se está reconociendo son partículas, componentes de ese microorganismo, de ese agente externo, que no son propias del ser humano.
Muy sencillo parece, pero el sistema inmunológico tiene que aprender a diferenciar entre esta niña inocente que parece que está un poco enfadada y este agente externo que viene con intención de agredir a nuestro organismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer reconociendo diversas partes de ese agente externo, partes que pueden ser hidratos de carbono, proteínas, o sea, no son componentes extrañísimos, son componentes de uso de conocimiento muy habitual, como por ejemplo los fragmentos del ADN o del ARN de los virus. De hecho, cada tipo de microorganismo tiene alguna partícula en particular, valga la redundancia, por la que se le reconoce. En este caso, por ejemplo, nos interesa mucho conocer que las levaduras, el PAMP, o sea, el desencadenante de la reacción inmunológica, curiosamente será el betaglucano, cosa que después veremos cómo nos puede beneficiar. Al final, explicado de una manera sencilla, lo que el sistema inmunitario entenderá es que estos dos seres que tienen ambos antenas, realmente el ser invasor, este microorganismo de color verdoso, no tiene nariz y cuidado que eso es capaz de reconocerlo el sistema inmune y además tiene 3 deditos, cosa que también es capaz de detectar el sistema inmune, ¿vale? A estas diferencias entre lo propio y lo ajeno, en inmunología se les llama PAMP. Un microorganismo, un agente agresor, va a entrar en el cuerpo humano. Decíamos que teníamos unas ciertas barreras protectoras físicas y químicas, la piel, la saliva, los ácidos del estómago, pero sí que es cierto que cuando tenemos una herida o inhalamos algún microorganismo tipo virus, tipo resfriado, tipo gripal, o incluso nos tomamos algún alimento en mal estado, ciertamente ese microbio lo tiene un poquito más fácil para entrar dentro de nuestro organismo. Una vez que entre dentro del organismo, si ha superado esas barreras físicas y químicas, se va a encontrar con la primera de las células importantes que definíamos antes, que es el monocito. El monocito, os pongo una pequeña fotografía tomada gracias al Grupo Español de Citología Hematológica, es una célula que tiene esta forma de núcleo como de riñón y que, bueno, se dedica, su día a día lo que hace es recorrer el torrente sanguíneo como si estuviera paseando tranquilamente como un ser humano por el bosque. Lo que pasa es que ese paseo que está dando ese monocito realmente no es así de placentero y no es así de sencillo. ¿Y por qué no es así de sencillo? Pues porque ese monocito no es una persona que alegremente pasea por el bosque, sino que es un auténtico espía. Ese monocito tiene en su cubierta, en su membrana celular, tiene una grandísima cantidad de receptores que son capaces de reconocer lo que os explicaba antes, el PAMP, aquellos componentes extraños. Una vez que el monocito detecta unos componentes extraños, veremos que se van a poner en marcha una serie de caminos perfectamente ya diseñados por la naturaleza y todos los miles de años de evolución, que al final van a producir unos efectos. De aquí nos tendría que quedar claro que ese agente extraño llamado PAMP, el monocito, ese auténtico espía, lo va a reconocer y va a poner en marcha esos caminos específicos para intentar combatir a ese microorganismo en particular. Cada microorganismo diríamos que tiene unos caminos específicos diseñados por el cuerpo para intentar eliminarlos. En este caso, ¿qué nos interesa mucho? Nos interesa mucho que una vez que el microorganismo interacciona con ese monocito, no solo esas señales van a poner en marcha unos caminos, sino que además ese monocito va a dejar de ser un alegre espía que va paseando lleno de antenitas y se va a convertir en algo, bueno, un poquito más agresivo, en algo que llamamos macrófago. Un macrófago es una célula básicamente que come componentes que va encontrando extraños por todo el torrente sanguíneo. Sí, es cierto, no puede combatir determinados parásitos porque son muy grandes o determinados tipos de microorganismos que sean muy grandes, pero para los virus, las bacterias, los hongos, tiene perfecta capacidad de hacer lo que se llama la fagocitosis. La fagocitosis es envolver al microorganismo y una vez que lo tiene metido dentro de él mismo, de su misma célula, destrozarlo. Vemos aquí en la foto superior cómo está realizando la fagocitosis el macrófago y vemos posteriormente cómo ha destrozado al microorganismo en cientos de pequeñas partículas que son restos de detritus de esa célula, de ese microorganismo fagocitado. El segundo efecto que se produce cuando un microorganismo entra en contacto con esas antenas de ese monocito es que se estimula la producción de unas sustancias que nosotros llamamos quimiocinas y citocinas.
Son sustancias que son como Filípides en la batalla de Maratón. Son capaces de viajar a distancia para advertir a otros componentes del sistema inmunitario de que están siendo agredidos y que por tanto se tienen que poner en marcha. Vemos que al primer efecto que añadíamos, que es la capacidad de fagocitar y la capacidad de destruir por parte del macrófago microorganismos, se añade un segundo, que es la capacidad que tiene ese macrófago para generar señales que alerten al resto del organismo de que hay un invasor. Pero se añadiría una tercera característica más, y es que, volvemos un poquito, ya con esta es un poco el resumen del funcionamiento del sistema inmune, algo que realmente es extraño al organismo humano, como el PAMP, acaba formando una cascada de señales en las células perfectamente diseñada, llamado PRR, que acaba generando un clon de linfocitos tipo NK. Ese clon de linfocitos NK significa que se codifican genéticamente estrictamente para luchar contra un microorganismo en concreto, ¿vale? Son muy inmediatos, pero también son muy dirigidos al microorganismo que nos ha invadido. Pues os presento precisamente al natural killer, a ese asesino natural que era el segundo tipo de células, bajo mi punto de vista, muy importantes del sistema innato. Básicamente este natural killer lo que va a hacer es adherirse a cualquier sustancia que considere extraña, sí, pero lo que sí que nos va a hacer es respetar a las células que considere que son propias. Es decir, ese natural killer se va a unir y va a destrozar a agresores siempre que no tengan marcas de ser pertenecientes a nuestro propio sistema inmune. Por lo tanto, son realmente unos destructores que van por el torrente sanguíneo combatiendo a los microorganismos invasores. Hemos hecho un pequeño repaso de cómo funcionaría y qué componentes tendría el sistema inmunitario humano, pero bueno, ahora sabemos o deberíamos revisar qué situaciones pueden hacer que el organismo humano esté en riesgo de padecer infecciones. Realmente, si hablamos de inmunodeficiencias, a todos os sonará, seguros, a todos y a todas, la inmunodeficiencia más conocida es el HIV, es una situación, es una enfermedad propia, exclusivamente primaria del sistema inmune y que afecta al sistema inmune. Pero hay otras enfermedades que también pueden afectar al sistema inmune y que no son enfermedades propias del sistema inmune. Por ejemplo, las alteraciones anatómicas. Se conoce, se sabe que las personas que tienen pólipos nasales o rinitis alérgica tienden a tener, por esa alteración anatómica que se produce dentro de la vía respiratoria, tienden a tener más infecciones respiratorias. Pero pensad que la primera alteración anatómica, la más frecuente de ella, es el tabaquismo. Cualquier persona que consuma tabaco, su vía aérea cambia de manera radical, se eliminan una serie de factores y barreras protectoras. Por tanto, si en algún momento en la oficina de farmacia, pues alguna persona fumadora con un aumento de infecciones o alguien que os venga a pedir algún corticoide por vía intranasal o medicamentos antihistamínicos para tratamiento de la rinitis alérgica, podéis intentar hacer una venta cruzada, una venta completa, si le preguntáis por su situación en cuanto al número de infecciones y le podéis recomendar en este caso un producto tan natural como el betaglucano. También hay enfermedades sistémicas que, bueno, producen un deterioro del sistema inmunológico no por la enfermedad, sino por las consecuencias de la enfermedad. Hablaríamos de muchas, las enfermedades autoinmunes, las neoplasias, cánceres, los tratamientos con quimio y radioterapia, pero no se nos olvide que hay una muy frecuente que es la diabetes mellitus. Puede ser insulino dependiente o puede no ser insulino dependiente y solamente tratarse con fármacos vía oral. Pero sea como fuere, la persona diabética tiende a tener más infecciones respiratorias. Por tanto, si en farmacia detectáis alguna persona pues, diabética que esté teniendo un aumento de infecciones, pues podéis recomendarle potenciar su sistema inmune con los betaglucanos. Hay otras situaciones que quizá, bueno, no son tan intuitivas como las que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, sabemos que las personas que tienen un bajo estado de ánimo o que están sometidas a estrés tienden a tener más infecciones. Sabemos que el deporte, aunque es muy bueno cuando se realiza en unas condiciones adecuadas, el deporte extenuante o el deporte por encima o continua, por encima del nivel del que la persona puede ofrecer o el deporte continuado tiende a deprimir, o deprime de hecho, el sistema inmunitario en los días siguientes a la realización de ese deporte. El envejecimiento, por supuesto, es una situación natural del organismo en el cual se disminuye la inmunidad y bueno,
por supuestísimo que las personas que presentan deficiencias nutricionales tienden a tener más infecciones. Por eso precisamente Immunovir va acompañado de algunos elementos traza y de algunas vitaminas que potencian o que pueden suplementar esos déficits nutricionales. No es necesario que la persona tenga déficits nutricionales para recomendarle Immunovir, pero si además los tiene, pues con más razón aún. Pensad en estos tipos de pacientes, pacientes que tengan un bajo estado de ánimo, estrés, que sean deportistas o que realicen esfuerzos físicos importantes, o incluso en personas mayores o en personas que os pidan una vitamina para potenciar su energía, porque podéis aprovechar para realizar esa venta cruzada preguntándoles por el estado inmunitario o preguntándoles realmente si tienen infecciones habitualmente. ¿Y cómo sabemos que estas situaciones son así? Pues porque se han hecho estudios. Algunos de los estudios son muy clásicos, muy clásicos. Prácticamente 30 años hace que Cohen definió que las personas que tenían un alto estrés psicológico tenían más infecciones virales, no solo de rinovirus, RV, sino de virus respiratorio sincitial o de coronavirus, que por cierto os sonará. Este coronavirus evidentemente no es el SARS-CoV-2 actual, pero era otro tipo de virus tipo corona de la misma familia. Pues en esas personas, en las personas que padecían más estrés psicológico, había un aumento de infecciones. También el mismo autor, unos años después, demostró que efectivamente las personas con estrés tienen más número de infecciones, pero también tienen más número de infecciones las personas que han sufrido un acontecimiento vital desagradable, por ejemplo, la muerte de un familiar o algún acontecimiento económico que para ellos haya sido importante y que les haya bajado el estado de ánimo. E incluso las personas que tienen un estado de ánimo bajo, depresivo, distímico, que podríamos decir, también tienden a tener más infecciones. Por supuesto, si detectáis este tipo de personas en la oficina de farmacia, pues porque os piden algo para calmar los nervios, porque os piden algo para elevar el ánimo, podéis aprovechar para preguntar por el número de infecciones que puedan tener. Sabemos, insisto, que las personas que están sometidas a un estrés laboral aumenta el número de infecciones que tienen y que las personas que tienen síntomas depresivos también tienen más número de infecciones. Y además lo sabemos no por estudios pequeños y antiguos, sino por estudios ya más actuales y de grandes cohortes, por ejemplo, la cohorte francesa o la cohorte sueca. Os comentaba antes que el ejercicio, además, el ejercicio es muy sano, es muy adecuado, es potenciador de la actividad inmune, pero cuando realmente realizamos un ejercicio intenso o por encima de nuestras posibilidades o de manera continuada sin respetar el reposo y la recuperación correcta, se ponen en marcha una serie de mecanismos que implican pues, al cortisol o a las catecolaminas que al final van a deprimir nuestro sistema inmunitario. Y está comprobado que efectivamente ciertas sustancias después de hacer un deporte intenso bajan dentro de nuestro organismo y por tanto deprimen nuestro sistema inmunitario. Y por último, os decía antes que las personas que tienen déficits nutricionales o déficits de elementos traza, de micronutrientes, están en riesgo de tener más número de infecciones. Y en ese sentido, los estudios demuestran que las deficiencias del grupo B, C, D, etcétera, algunas otras también, son potenciadoras del número de infecciones que sufrimos. Hemos revisado en primer lugar el sistema inmune, hemos revisado en segundo lugar qué situaciones podríamos detectar en la oficina de farmacia que realmente deprimen el sistema inmunitario y ahora ya nos centramos un poco en los betaglucanos. ¿Qué es eso de los betaglucanos? Pues el betaglucano es un componente natural que se encuentra pues, en seres tan diversos como por ejemplo las algas o en nuestro caso los hongos, las levaduras. Digamos que los hongos y las levaduras son tan resistentes al medio ambiente, resisten también las agresiones del medio ambiente porque tienen unas paredes celulares muy bien estructuradas y muy difíciles de romper. Si os fijáis en la imagen izquierda superior, veréis que la pared de los hongos tiene diversos niveles y que uno de los componentes de esos niveles son los betaglucanos. Lo podéis ver en la imagen que está en blanco y negro debajo, la complejidad de esa pared de ese hongo. Sea como sea, la pared del hongo contiene de manera natural betaglucanos. ¿Cómo nos tenemos que imaginar un betaglucano? Pues nos tenemos que imaginar como la imagen de la derecha. Es una matriz perfectamente compuesta de azúcares, de polisacáridos. Lo que pasa es que esos azúcares, esos polisacáridos, ya veremos que no se absorben por el organismo y por tanto no nos van a elevar la glucemia, no son absorbibles, ¿vale?
Existen diversos tipos de betaglucanos dependiendo de la fuente. Bueno, lo digo más que nada como curiosidad, porque los efectos que se le atribuyen a los betaglucanos que proceden de los cereales son diferentes a los efectos que se le atribuyen a los betaglucanos de las levaduras, por ejemplo. Vemos aquí un poco una tabla resumen de qué efectos tendrían esos betaglucanos, pero si realmente quisiéramos revisar los que se les atribuyen a los cereales, ya veis que sobre todo están en el entorno metabólico, ¿no? Son capaces de disminuir el colesterol, específicamente el colesterol LDL, llamado también colesterol malo, y son capaces de disminuir la glucemia en sangre. Pero si hablamos de los betaglucanos que proceden de hongos y de levaduras, no tienen esos efectos metabólicos tan marcados y su efecto sobre todo es en la esfera inmunomoduladora. Cierto es que también tienen un papel, bueno, antioxidante o de liberador de especies libres de oxígeno o incluso un papel prebiótico, que veremos un poquito más adelante, pero el que nos interesa y en el que nos tenemos que centrar con el producto es la modulación, la potenciación del sistema inmune gracias a los betaglucanos de levaduras en este caso. ¿Qué ocurre cuando el betaglucano acaba llegando al intestino? Recordemos que es una sustancia no digerible, es una sustancia que pesa miles de daltons y esas sustancias tan grandes con tanto peso molecular no son absorbidas por el sistema intestinal. Una vez que llegan, sí que es cierto que van a interaccionar con un órgano linfoide, con un órgano de defensa muy importante que está contenido justo debajo de la mucosa intestinal. Y contactarán con ese órgano linfoide llamado placa de Peyer, lo veis aquí, PP, gracias a unas células muy especializadas que son las células microfold, las células M. Esas células M son como el portero que da acceso o no da acceso a esas partículas adentro de la placa de Peyer. En nuestro caso, la célula M reconoce al betaglucano e introduce a ese betaglucano dentro de ese órgano linfoide que, por cierto, tiene diferentes células de defensa, ¿vale? Como podemos ver en la parte de abajo. Una vez que el betaglucano entra en contacto con la célula M, acabará entrando en la placa de Peyer, tal como decíamos, y si recordáis anteriormente, justamente el betaglucano es una de las PAMs de los componentes extraños que el organismo es capaz de detectar. Bien, una vez que el organismo, ese monocito que vagaba, que explicábamos que vagaba paseando, detecte al betaglucano, recordemos que ese monocito tiene determinados receptores dentro de su membrana. Una vez que detecte el betaglucano, lo que va a poner en marcha justamente es esa transformación de ese monocito en macrófago. Va a poner en marcha los caminos que van a generar citocinas que serán alertadores a distancia y va a poner en marcha clones de células natural killers, clones de células NK, que van a combatir otros elementos extraños que se puedan encontrar por el organismo, ¿vale? Y eso el betaglucano lo hace porque es capaz de interaccionar con varios de esos receptores. Con varios, quiero decir, con todos los que están expuestos en la pantalla, porque son capaces de ser detectados por los receptores TOL, son capaces de ser detectados, es decir, no es que sean capaces de ser detectados, sino que el receptor es capaz de detectar el betaglucano, el receptor del complemento tipo 3 también es capaz de detectarlo, las lactosilceramidas, que son otro tipo de receptores, también son capaces, los receptores llamados scavenger también, y en particular también tiene un receptor muy específico y muy concreto que solamente admitirá betaglucanos, que es el receptor llamado dectina 1 o beta-glucan receptor, que es muy específico. Así pues tenemos una partícula que es capaz de interaccionar con diversos de los receptores de ese monocito y de poner en marcha diversos sistemas de defensa que en particular irán a combatir a diversos elementos extraños si los tenemos dentro de nuestro organismo. Los pondrán en marcha, los pondrán a nuestra disposición. Como podéis ver, a partir del PAM, de ese elemento extraño que sería en este caso el betaglucano, hemos puesto en marcha un camino que ya conocemos que es muy específico, que nos defenderá de diversos tipos de agentes externos. Hay otra acción que el macrófago, ese monocito que hablábamos que se había activado y que se había convertido en casi en un tragador de elementos extraños, hace. Y es que
os comentaba antes que el betaglucano no se absorbe, y eso es cierto, no se absorbe. Lo que sí que es cierto es que se ha demostrado que podrían haber pequeños elementos traza de betaglucano en la sangre, nanogramos o picogramos como mucho, y eso es debido a que el macrófago lo que hace es destrozar fragmentos de ese betaglucano, y esos fragmentos del betaglucano viajarán estimulando a otras células. O sea, se ha convertido ese elemento betaglucano en otro tipo de filípides que también viajará a través del organismo estimulando y activando partes del sistema inmune. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque se han hecho, evidentemente, experimentos, se han hecho ensayos clínicos en los que hemos visto que el macrófago intestinal capta el betaglucano, aquí los vemos por ensayos de quimioluminiscencia, y finalmente detectamos a los mismos macrófagos degranulando, rompiendo ese betaglucano a nivel de los ganglios, del bazo y de la médula ósea, que son realmente órganos linfoides o órganos de defensa inmunológica primarios. Así pues, un poquito a modo de resumen, os podría decir que el resultado final de la interacción del betaglucano de la dieta de Immunovir, por ejemplo, con el sistema inmunológico es triple. Primero, es capaz de activar por sí solo otras células a distancia. También es capaz de activar citocinas y quimiocinas que viajarán estimulando células del sistema inmune. Y en último lugar, será capaz de activar clones específicos de natural killers, que por cierto serán diversos clones, porque recordad que estimula 5 tipos de receptores diferentes. Esos clones serán los encargados de localizar a esos agentes extraños y destrozarlos, tal como dice su nombre, natural killers. ¿Qué clientes pensamos que se pueden beneficiar de la suplementación de la ingesta de betaglucanos? Pues antes de introducir qué clientes, y ya hemos introducido algunos anteriormente, pero antes de introducir qué clientes se podrían beneficiar, vamos a examinar si los betaglucanos son seguros, si realmente se los podemos recomendar a nuestros clientes. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí por varios temas. El primero de ellos es que hace años que se conocen los betaglucanos. De hecho, allá por 1941 fue cuando Pillemer los describió por primera vez. Evidentemente no sabía que eran betaglucanos, no sabía en qué consistía, y los bautizó como el factor anticomplemento de las levaduras frescas. Unos años más tarde describió que, bueno, ya se conocía, ya se empezó a bautizar a esos polisacáridos naturales, y se comenzó a saber que la fracción 1,3 y 1,6, que es precisamente la que contiene Immunovir, efectivamente combaten, son inmunomoduladores, son inmunopotenciadores, y en cambio la fracción 1,4 no lo es. Estamos hablando del año 41 o 55, es decir, de hace 80 años de conocimiento de estos productos. Pero es que muy recientemente se le ha preguntado a la Agencia Europea de Seguridad, de Seguridad en la alimentación, que bueno, nos dijera si realmente encontraba que los betaglucanos procedentes de levaduras eran seguros, y este informe es de la máxima autoridad europea en cuanto a lo que alimentación se refiere, ¿vale? Lo que nos dice el panel, el comité de expertos que analizó el producto, es que el riesgo de que haya una reacción alérgica es mínima o nula. La posibilidad de que haya una toxicidad, unos efectos secundarios por su consumo continuado son mínimos también. Y es más, lo que nos dice el comité es que cada día comemos betaglucanos de levaduras o betaglucanos de cereales, puesto que los comemos en el pan y en determinados alimentos. O sea que la conclusión del comité de expertos es que el fármaco, el complemento era seguro. Ahora ya sí que sabemos que es seguro, podemos empezar a describir, añadiendo a los que ya hemos descrito antes, qué tipos de pacientes se podrían llegar a beneficiar de la ingesta de betaglucanos. Por ejemplo, sabemos que los competidores pues de maratón, de grandes pruebas, triatlón, que hoy en día están muy de moda, se pueden beneficiar, y lo sabemos porque hay estudios que demuestran que no solo aumenta algún tipo de sustancia inmunológica como la IgA en saliva, sino que además después de correr una maratón, las personas que tomaron la suplementación con betaglucanos presentaron menos días de enfermedad o menos días de síntomas infecciosos. Curiosamente, estos menos días de síntomas y de enfermedad infecciosa derivó también en un menor absentismo laboral.
No hace falta, por supuesto, ser un deportista de alta competición para beneficiarse del efecto de Immunovir. Simplemente con ser un deportista recreacional es más que suficiente y lo sabemos de nuevo porque hemos observado que en deportistas recreacionales se aumentan los monocitos, las células que explicábamos antes que bajaban libremente buscando extraños y diversas citocinas, que son aquellos filípides que viajaban de lugar a lugar alertando de la presencia de invasores. Pero además conocemos que no solo es que aumenten esas células y esas citocinas, sino que la sensación de inflamación muscular y la sensación de dolor muscular que tiene el deportista es menor y se ha podido comprobar porque precisamente las sustancias que dentro del organismo nos alertan de que el músculo está inflamado, como la creatinquinasa, por ejemplo, o la mioglobina, están de manera significativa más disminuidas en las personas que toman betaglucanos procedentes de levadura. Por lo tanto, no es que solo tenga un efecto inmunopotenciador, sino que además la clínica, el dolor muscular, la inflamación muscular que notan los corredores es menor. También podemos recomendárselo a personas que presenten alergias. Desde luego, el planteamiento teórico y la revisión de la situación ya se conocía desde hace años, pero es que estudios han demostrado que las personas que son alérgicas, por decirlo de alguna manera, y que consumen betaglucanos tienen menos días de alergia, menos síntomas de alergia, más calidad de vida, mejor estado de ánimo e incluso relatan menor cantidad de ansiedad. Por tanto, si detectáis pacientes, personas que os pidan tratamiento antialérgico, pues aprovechad para preguntarle por las infecciones o por si quieren potenciar su sistema inmunitario. ¿Hace falta que la persona sea alérgica, corredora, deportista? No, en absoluto. Puede ser una persona normal y corriente que no tenga ninguna característica en particular que la distinga. Y lo sabemos de nuevo porque hemos observado que personas sanas, que no tienen ninguna, como te decía, ninguna característica ni ninguna enfermedad en particular, la IgA salival aumenta, la interleucina 10 aumenta, pero es que además efectivamente se disminuye en el número de resfriados, el número de infecciones respiratorias cuando se toma suplementación con betaglucanos. De hecho, una persona que de alguna manera quiera reducir su número de infecciones puede utilizar Immunovir y eso se ha mostrado en un estudio con, bueno, casi 400 personas incluidas, en el cual se aleatorizaron 3 ramas. La primera recibió un placebo, la segunda recibió 250 miligramos cada día y una tercera rama recibió 500 miligramos día. Bueno, lo que se observó es que ya simplemente consumiendo 250 miligramos día, que es la dosis, digamos, estándar, disminuía el número de infecciones respiratorias, efecto número 1, aumentaba la sensación subjetiva percibida de bienestar por parte de las personas, efecto número 2, disminuía la sensación de tensión, de ansiedad emocional, efecto número 3, y las personas nos explicaban mejor sensación de fatiga mejorada o menor sensación de fatiga, efecto número 4. Si la persona, esto con la dosis de 250, si la persona además hacía la dosis de 500 miligramos día, todavía notaba un efecto adicional, pero la dosis de 250 era suficiente para que esa rama de intervención nos explicara esos efectos. No solo produce menos infecciones, sino que además cuando produce, cuando al final se acaba produciendo la infección, cosa que seguramente es inevitable en muchos casos, los días de afectación son menores y además los síntomas, la severidad de esos síntomas también son menores. Y ya desde el primer día, porque se ha comprobado que entre el día 1 y 2 había diferencia en los síntomas explicados por las personas, por supuesto también entre el día 1 y 3, 1 y 4 y 1 y 7 y todo de manera estadísticamente significativa, es decir, reduce cantidad de infecciones. Cuando se produce la infección es más corta y cuando se produce la infección, además hay menor severidad en los síntomas, no ya duración, sino además severidad. Personas que sufren estrés, pues también hemos podido comprobar en estudios clínicos que las personas que sufren estrés, en este caso, pues mujeres, porque fueron las seleccionadas por el estudio, se observó que presentaban menos infección respiratorias y de nuevo sale a colación el tema de que esas personas explicaron mejor sensación de bienestar y una mejora en su estado de ánimo. Por tanto, en principio cualquier persona que sufra un estrés laboral, un estrés emocional por las cuestiones o por los orígenes o por las causas que sean, preguntadle si quieren potenciar ese sistema inmunológico con Immunovir.
Ya para finalizar entramos un poco en lo que sería el futuro, porque el betaglucano ya habéis visto que como inmunomodulador pues disponemos de bastantes estudios que demuestran esa evidencia científica, pero para los próximos años se está trabajando en el sentido de cómo se pueden utilizar los betaglucanos como antioxidante. ¿Podemos recomendarle a alguna persona que venga a farmacia un betaglucano como antioxidante? No por ficha técnica, pero sí que es cierto que se está estudiando y esperemos que si esta misma charla se vuelve a repetir dentro de 2 años ya haya resultados. También se está estudiando el efecto del betaglucano como prebiótico por su capacidad de alterar la microbiota intestinal. Se está investigando también sus efectos como inmunomodulador en el cáncer y evidentemente no se estudia en personas humanas, pero se estudia, por ejemplo, en determinados animales donde se ha logrado ver que el tamaño de tumor de mama pues, era menor si había un consumo de betaglucanos, o el tamaño del melanoma también era menor en el caso de consumo con betaglucanos. ¿Podemos recomendarle a una persona que tome betaglucanos si tiene una neoplasia y que abandone el tratamiento de la neoplasia? No, no, evidentemente no. Se lo podremos recomendar como inmunoprevención, pero no le debemos recomendar el abandono de su terapia habitual en absoluto. Como veis, hay un montón de estudios que se están realizando sobre el papel del cáncer, sobre el papel de los betaglucanos y el cáncer. Y ya para finalizar, un par de apuntes más. El primero, otro tema que está en estudio, es cómo puede servir el betaglucano para modificar la inmunogenicidad de las vacunas, es decir, de qué manera puede ayudar a potenciar las vacunas. Y no podía faltar los cientos de estudios, las docenas de estudios que se están realizando sobre el uso de betaglucanos, no solo en la vacuna contra el coronavirus, de qué manera podría afectar, sino en cuanto a la capacidad de que el coronavirus puede infectar. Si recordáis, ya del año 91 sabíamos por los estudios de Cohen que las personas que tomaban una suplementación con betaglucanos enfermaban menos, entre otras familias de virales de coronavirus. Bueno, evidentemente ahora mismo solamente podemos ofrecérselo a las personas como inmunoprevención y no tenemos un estudio que directamente nos diga, oiga, si usted toma un betaglucano, si usted toma Inmunovir, que sepa que su posibilidad de sufrir infecciones por el SARS-CoV-2 es menor. Pero bueno, en todo caso es una gran línea de actuación el que se esté investigando. Por mi parte, nada más, agradeceros realmente mucho vuestra presencia, son unas horas complicadas y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme, para cualquier cuestión que queráis preguntar. Un saludo y muchas gracias de nuevo. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat, si lo creéis oportuno, faltaría más. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, preguntas que han ido surgiendo un poco en otras charlas, inquietudes habituales desde la oficina de farmacia es, por ejemplo, el hecho de si podemos recomendar Inmunovir en edad pediátrica. La ficha técnica del producto nos dice que no, que realmente el producto debe estar autorizado se debe recomendar a personas mayores de 12 años, no se debe autorizar en personas de menos de 12 años. Es cierto que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria evaluó si realmente se podría llegar a consumir y su conclusión prácticamente es que sí, e incluso nos da unos rangos de miligramos por kilo de peso, pero actualmente el producto no está autorizado para uso. Hola Marta, los betaglucanos no está establecido que haya un periodo máximo. De hecho, la argumentación
habitual es que el betaglucano no deja de ser un producto proveniente de una levadura que comemos absolutamente todos los días en productos diferentes como el pan, el vino, la cerveza, diferentes productos. Lo que sí que establece la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es unos límites máximos. En principio no hay problema con tomar la cápsula de Immunovir diariamente. Cierto es también que no todas las épocas del año presentan el mismo número de infecciones, pero eso no es óbice. Realmente cualquier persona que sufra infecciones, sea la época del año en que sea, es candidato a recibir o podría ser candidato a recibir una suplementación como inmunoprevención, como inmunopotenciación, pero no hay descrito un tiempo máximo de tratamiento. De nada, Marta. Otra de las preguntas que, bueno, ha generado una cierta controversia es si realmente ahora que se están realizando vacunas contra el coronavirus, si es adecuado o no es adecuado la toma de Immunovir. Bueno, en principio no está descrito que haya interacciones con vacunas. De hecho, recordemos que es un producto que no se absorbe y que simplemente estimula las defensas. Pero sí que es verdad que por prudencia pues es recomendable probablemente que se espere unos ciertos días, pues 4, 5, 6 días es más que suficiente como separación entre la vacunación y la toma de Immunovir. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Si no, yo os puedo intentar explicar qué dudas o qué situaciones han preguntado otros participantes. Hola, José Vicente. Los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor está recomendado no utilizar tratamientos con inmunomoduladores, no solamente en pacientes trasplantados, en determinados pacientes que sufren enfermedades sistémicas que están sometidas a diferentes tratamientos, como por ejemplo estos medicamentos que se llaman biológicos. Lo adecuado sería ser muy precavido con esta situación. Por tanto, tratamientos inmunosupresores mejor intentar evitarlo. Bernardo nos dice que si puede interaccionar con algún medicamento. Bueno, un poco, Bernardo, gracias por la pregunta, lo que comentaba ahora. Realmente es posible que hay interacciones, no hay muchas descritas, y las interacciones, digamos, más peligrosas vendrían en la esfera de los tratamientos inmunosupresores, de los tratamientos que ya de por sí limitan nuestro sistema de defensa. Manuela preguntaba que si una persona con tiroides la puede tomar. Sí, por supuesto, evidentemente, y además compaginado con su tratamiento con levotiroxina o con el tratamiento que esté tomando en esa persona. María José pregunta: con niños no se aconseja, pero ¿a partir de qué edades se tomaría? Lo que está descrito en la ficha técnica del producto, María José, es que a partir de los 12 años se puede recomendar el producto. Está autorizado para personas con más de 12 años. Eduard pregunta si personas con tiroides también pueden tomarla. Bueno, un poco lo que comentaba antes, diría que era Manuela. Efectivamente, la persona que padezca hipotiroidismo o hipertiroidismo lo puede tomar. Estas personas ya de por sí ya toman medicamentos que les corrige el tiroides, es decir, lo que no pretendemos ni mucho menos es que Immunovir suplemente a la hormona tiroidea que está en falta o combata a la hormona tiroidea que está en exceso, pero por supuesto que no hay una interacción con levotiroxina ni con bloqueadores de hormonas tiroideas. Con insuficiencia renal, Eduardo, en principio no debería haber ningún problema porque recordemos, ni con insuficiencia hepática tampoco, porque recordemos que es un producto que no se absorbe, que es no digerible, es decir, lo único que va a hacer es estimular unas ciertas partes del sistema inmunológico, pero los estudios, la Agencia Española, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, nos dice que de las cantidades de miligramos enteros que se toman a través de la suplementación, detectó
trazas en el orden de los picogramos o nanogramos, es decir, prácticamente tendentes al cero, y seguro que esas trazas son las que el propio macrófago fue capaz de seccionar y enviar como señal a distancia. Por lo tanto, teóricamente no debe haber ningún tipo de problema. ¿Verdad? No, en embarazadas no se ha realizado ningún estudio, igual que en lactancia. Entonces, yo creo que en este caso predomina más el principio de prudencia. Os digo también que si veis a una persona que está con tratamiento con hemodiálisis, pues quizá vale más la pena que lo comente con su profesional sanitario antes que prescribirlo. Pero bueno, lo que os decía, en principio no debería haber ningún problema en darlo porque no es un producto que se absorba. Pero insisto, si veis algún paciente que os genera dudas, pues que lo consulte con su profesional sanitario y que acuerden. ¿Los pacientes oncológicos lo pueden tomar? Sí, siempre que no estén tomando medicamentos que sean inmunosupresores. Es decir, si tú tienes una neoplasia de colon y realmente, primero, estás en seguimiento y no recibes ningún tratamiento, por supuesto. Segundo, hay determinados tratamientos que son perfectamente compatibles. Por ejemplo, el tratamiento con bloqueante de modulador de estrógenos en las neoplasias de mama o de endometrio, pues no representan ninguna interacción con Inmunovir. ¿Más preguntitas tenéis? Esperamos un par de minutitos por si alguien más tiene alguna preguntita. Otros compañeros también han preguntado de alguna manera si pacientes diabéticos pueden tomar o no pueden tomar Inmunovir. Bueno, de hecho no hay ningún inconveniente. Recordemos que precisamente uno de los aspectos con los que se relacionaban los betaglucanos, en este caso los de cereales y no tanto los de levaduras, era su perfil de actuación en el sistema metabólico, y uno de los efectos que precisamente hacía era la capacidad de limitar o de disminuir algo el azúcar, la glucemia. Por tanto, no debería haber ningún problema en tomarlo. Siempre debemos ser previsores en este caso. Yo creo que, como decimos en medicina, primum non nocere. De manera que si hay personas que sufren, por ejemplo, hipoglucemias de manera habitual, pues, hombre, quizá mejor que lo consulten con un profesional sanitario. ¿Cuánto tiempo se puede tomar? Pregunta Manuela. No está descrito. En principio podría ser un tratamiento continuo. Es lo que explicaba un poco, que no hay una limitación en cuanto al tratamiento. ¿La cápsula actúa para veganos? Bueno, la cápsula ni actúa ni deja de actuar desde mi punto de vista. El componente principal, que es el betaglucano, es un producto absolutamente natural que creo que los veganos pueden tomar perfectamente. Las vitaminas que lleva y el zinc que lleva, los elementos traza, son perfectamente ingeribles por los veganos. Por tanto, no veo que haya problema a la hora de que los veganos lo realicen. No contiene restos de carne, no contiene restos de otros productos que ellos en general no toman. Perdona, María José, se me había pasado tu pregunta. ¿Cuántos descansos al año hay que hacer? Bueno, no estoy seguro de que haya que hacer. Es decir, los descansos los marca un poco la persona. Es cierto que sobre la teoría la persona podría estar tomando betaglucanos podría estar tomando Inmunovir de manera continuada, pero también es cierto, un poco lo que comentábamos hace un ratito, que uno de los componentes de Inmunovir son vitaminas, tiene la cantidad diaria recomendada de vitaminas. Es verdad que la vitamina B y la vitamina C son vitaminas absolutamente hidrosolubles y que se van a eliminar por orina en caso de que haya una ingesta en exceso. Y en general se hacen las mismas recomendaciones que para cuando una persona toma suplementos vitamínicos, que es hágalo usted un mes, 2 meses, y a partir de ahí párelo y ya lo reinicia después. Pero es una recomendación de uso, no es una recomendación estricta del medicamento. Y más que nada, ya digo, por el contenido en vitaminas que el Inmunovir puede tener. ¿Más preguntitas tenéis?
Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, yo simplemente pues daros las gracias de nuevo. Sé que son unas horas intempestivas. Los que han comido que aproveche y los que no han comido pues que aproveche también. Manuela, una última pregunta veo que haces, ¿no? Que si es posible darlos en alérgicos al gluten. El polisacárido del betaglucano no es gluten, ¿eh? No hace interacción con los sistemas de la gliadina ni de la transglutaminasa, que es realmente lo que produce alergia. Bueno, pues os decía que os daba las gracias por asistir. Espero que os pueda servir para detectar a pacientes dentro de farmacia para que podáis realizar esta venta y recomendarles este producto. Y por supuesto, si en algún momento tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues no dudéis en poneros en contacto con Daters para que podamos satisfacer vuestras preguntas. Un abrazo a todos, muchas gracias y hasta pronto.